Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Marcelo Said Cuevas Díaz. A continuación, llevaré a cabo la exposición de la materia de Contexto Socioeconómico de México con el tema Políticas de Crecimiento y Desarrollo Económico de México en la segunda mitad del siglo XX. Creo que es fundamental comprender cómo el país fue transformándose luego de la Revolución Mexicana y de qué manera esos cambios afectaron la economía y la vida cotidiana de las personas. Se hablará además sobre las fases de la crisis y recuperación económica que sucedieron entre 1910 y 1952, así como la manera en que la industria comenzó a transformarse en uno de los impulsores más cruciales del crecimiento económico nacional. ¿Qué es la política económica de Estado? Son decisiones y acciones que el gobierno lleva a cabo para gestionar la economía nacional. Esto abarca asuntos como la industria, la agricultura, el comercio, los empleos, las remuneraciones y la inversión en obras públicas. En resumen, es el modo en que el gobierno busca estructurar la economía con el fin de que el país pueda desarrollarse y operar de manera más eficiente. En México, la política económica adquirió gran relevancia tras la Revolución Mexicana, debido a que el país resultó fuertemente golpeado por los conflictos armados. Ocurrieron interrupciones en muchas actividades económicas, se destruyeron diversas regiones y había gran inestabilidad social y política. Conforme a Delgado de Cantú, la Revolución Mexicana fue una reacción a las grandes insatisfacciones sociales de la época porfiriana. A pesar de que el país había experimentado un crecimiento en lo económico, la mayoría de las ganancias se concentraban en unos pocos, mientras que los trabajadores y los campesinos enfrentaban condiciones muy adversas. Por esta razón, tras la revolución, el gobierno se vio obligado a establecer nuevas leyes, entidades y proyectos económicos con el objetivo de reconstruir la nación y atender gran parte de las exigencias sociales que generaron el conflicto. A mi criterio, comprender la política económica es esencial porque numerosas decisiones gubernamentales impactan de manera directa en la vida de los ciudadanos, como por ejemplo las oportunidades laborales, los precios y los salarios. Primera etapa, 1910-1940. Crisis y reordenamiento del crecimiento productivo. En los sectores de la minería, las industrias y los ferrocarriles, México experimentó progresos económicos mientras Porfirio Díaz estaba al frente del gobierno antes de la Revolución Mexicana. No obstante, no toda la población se benefició de este crecimiento. Mientras que una multitud de campesinos se vio obligada a trabajar en condiciones sumamente desiguales, numerosas tierras terminaron siendo adquiridas por hacendados y compañías foráneas. Delgado de Cantú señala que en el porfiriato había una gran inequidad social y escasa participación política. Asimismo, la mayor parte de la población no contaba con verdaderas oportunidades para mejorar su calidad de vida. Todo esto fue generando insatisfacción entre diferentes grupos sociales. Algunos solicitaban mejores condiciones laborales y distribución de tierras, mientras que otros demandaban democracia. En 1910, Francisco I. Madero lanzó el movimiento revolucionario con el Plan de San Luis y el eslogan Sufragio efectivo, no reelección, con la intención de poner fin a la permanencia de Porfirio Díaz en la presidencia. Otros jefes revolucionarios como Francisco Villa y Emiliano Zapata surgieron con el tiempo. Delgado de Cantú afirma que Zapata abogaba fundamentalmente por las demandas de los campesinos y la restitución de tierras a través del Plan de Ayala. La Revolución Mexicana se convirtió en un conflicto muy complicado porque cada grupo revolucionario tenía sus propias metas y formas de pensar. Impacto de la revolución en la economía. La economía nacional
fue muy impactada por la revolución. La inestabilidad y los conflictos armados provocaron la paralización de numerosas actividades productivas. La agricultura fue uno de los sectores más perjudicados, ya que numerosas tierras no siguieron produciendo y muchas haciendas quedaron destruidas. El comercio y la minería también se redujeron. De acuerdo a la UNADEM, en estos años ocurrieron dificultades financieras, reducción en la producción agrícola y desorganización a nivel económico. Asimismo, tras tantos años de conflicto armado, el país requería una reconstrucción casi total en varios aspectos. Delgado Cantú señala que un gran desafío para los gobiernos revolucionarios fue intentar restablecer la estabilidad política y económica, mientras persistían las disputas entre varios grupos armados. Políticas implementadas. Luego de la revolución, se implementaron diversas acciones para reconstruir el país. La Constitución de 1917 fue una de las transformaciones más significativas, ya que incorporó muchos derechos sociales que no estaban presentes anteriormente. Delgado de Cantú argumenta que esta Constitución tuvo gran relevancia, ya que intentó dar respuesta a diversos reclamos sociales que aparecieron durante la Revolución. Se trató de reorganizar la administración pública y regular ciertas cuestiones económicas durante el mandato de Venustiano Carranza. Luego, Álvaro Obregón fomentó la enseñanza pública y el campo agrícola. Además, respaldó algunos proyectos destinados a la recuperación económica y fomentó la creación de colegios rurales. Plutarco Elías Calles, en una etapa posterior, fundó instituciones como el Banco de México y fomentó la realización de obras infraestructurales y sistemas de riesgo con el fin de robustecer la economía del país. Después de tantos años de conflictos, todas estas acciones tenían como objetivo proporcionar más estabilidad al país y robustecer el gobierno. Segunda etapa, 1940-1952. La industria como motor de crecimiento, modernización del país. Desde la década de los años 40, en México se inició un periodo en el que la industria adquirió gran relevancia para el desarrollo económico. El gobierno intentó hacer que el país fuera más moderno y trató de disminuir su dependencia de productos importados. Las ciudades se expandieron y en este periodo se edificaron fábricas, hospitales, escuelas y carreteras. Numerosos individuos abandonaron el campo para emplearse en áreas industriales y urbanas. El gobierno comenzó a intervenir con mayor frecuencia en la economía para promover el desarrollo del país y la industrialización. Delgado de Cantú. Sustitución de importaciones. El modelo de sustitución de importaciones fue una de las tácticas más relevantes durante esta fase. El propósito era que México elaborara en su propio territorio productos que anteriormente adquiría fuera del país. El gobierno mexicano, con el fin de salvaguardar la producción nacional, respaldó a las industrias del país y estableció ayudas limitacionales a los productos que se importan. Esto provocó que diversas industrias se expandieran y que el empleo en las ciudades creciera. Infraestructura y fomento industrial. Se edificaron durante esta época presas, carreteras, sistemas de electricidad y obras públicas significativas. El gobierno además consolidó entidades bancarias y agencias que tienen relación con el desarrollo económico y la industria. Esto posibilitó que México expandiera y experimentara un crecimiento económico sostenido durante varios años. A pesar de que se lograron importantes avances, no todos los ciudadanos obtuvieron los mismos beneficios. La pobreza y la desigualdad
continuaban siendo una realidad para numerosas comunidades rurales. Primer ciclo 1916-1926. Efectos de la Constitución de 1917 por Delgado de Cantú. La Constitución de 1917 contribuyó a la reorganización de México tras la Revolución. Una de las principales aportaciones del grupo carrancista fue la promulgación de una Carta Magna que reemplazara a la Constitución de 1857, que en el régimen porfirista había reformado y desatendido, y le otorgara al nuevo régimen que se quería establecer después de la lucha revolucionaria un fundamento legal. Esta obligación debía ser cumplida una vez que el carrancismo asumió la presidencia. Carranza, aunque simplemente intentó fomentar la promulgación de un documento legislativo conservador, vio que finalmente varios de los reclamos que motivaron el levantamiento armado de 1910 fueron promovidos por grupos radicales, quienes lograron darle a la nueva Constitución una perspectiva más liberal. El artículo número 27 es uno de los más relevantes en lo que respecta al ámbito socioeconómico, pues trata sobre la propiedad de la tierra, asegura que la nación posee las tierras y aguas del territorio mexicano, así como los recursos subterráneos. Además establece 7 fracciones que controlan el poder de los individuos para adquirir dicho dominio. El artículo 123, que aborda la cuestión laboral y tiene como objetivo equilibrar las relaciones entre trabajadores y empleadores a través del Estado, fue otra reforma de gran importancia. Determina la protección de las mujeres y los niños, el salario mínimo, la participación de los trabajadores en las ganancias empresariales, los derechos de asociación patronal, el derecho a hacer huelga para los obreros y hacer paro para los empresarios, la jornada máxima laboral y el descanso obligatorio. En resumen, el artículo 123, por ejemplo, otorgó derechos laborales a los trabajadores, y el artículo 27 le brindó a la nación el control sobre las tierras y los recursos naturales. Esto representó una transformación importante, porque antes no se reconocían legalmente muchos derechos sociales. Limitaciones y obstáculos. A pesar de que se presentaron cambios significativos, la reactivación económica fue paulatina. En varias zonas del país aún persistían dificultades políticas y económicas, así como una gran inestabilidad. Además, muchos compromisos que se pactaron durante la Revolución tomaron años para ser completamente realizados. Por eso, a pesar de que empezaron a implementarse reformas significativas, México aún lidiaba con numerosos problemas sociales y económicos. Segundo ciclo, 1933-1952. Desarrollo estabilizador. Características principales. A lo largo de este tiempo, México pudo mantener una mayor estabilidad económica y un crecimiento en la industria. El gobierno reguló la inflación, fomentó la inversión pública y respaldó el desarrollo de la industria nacional. Durante esos años, la intervención del Estado en la economía fue crucial. Éxitos y críticas del modelo. La modernización de las ciudades, el desarrollo industrial y el progreso económico fueron algunos de los éxitos de este modelo. No obstante, también hubo críticas porque en las zonas rurales especialmente persistieron muchas personas que vivían en situación de pobreza. Delgado de Cantú señala que a pesar de la expansión económica, continuaban existiendo significativamente disparidades sociales. Esto evidencia que el crecimiento de la economía no aplica y no implica que todas las personas tengan un progreso igual en sus condiciones de vida.
Para finalizar, como conclusión personal, tras llevar a cabo esta actividad, comprendí de mejor manera que la Revolución Mexicana alteró no solo la política, sino también la economía y el orden social de la nación. Me di cuenta de que la reconstrucción de México fue un proceso largo y difícil, en el cual el gobierno tuvo que establecer nuevas instituciones, leyes y planes económicos con el fin de lograr la estabilidad del país. El hecho de que numerosas dificultades y desigualdades que enfrentamos hoy en día están vinculadas con procesos históricos que se iniciaron desde entonces como uno de los puntos que más me sorprendió. Pienso que es relevante entender estas etapas, ya que contribuyen a comprender por qué México opera actualmente de esta manera y cómo las decisiones económicas pueden tener un impacto directo en la vida de los individuos. Esta actividad también me permitió reflexionar acerca de lo importante que es el progreso económico y su relevancia para fortalecer algunos sectores que contribuyen verdaderamente a mejorar las condiciones de vida de todas las personas. Sin más, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.